Bueno, vamos a empezar, mis niñas. Clarificación de términos. La segunda parte del manual para el maestro. Pregunta, o bueno, no es pregunta, es más bien el término. El perdón, guión, la faz de Cristo. Es la página 90 del manual para el maestro. Comienzo a leer, ya saben, mis niñas, preguntas, dudas, lo que sea, me dicen y con toda confianza lo platicamos, lo comentamos, ¿ok? Lo aclaramos. Párrafo primero, el perdón es el medio que nos lleva a Dios y que nos permite alcanzarle. Mas es algo ajeno a Él. Es imposible concebir que algo creado por Él pueda necesitar perdón. Exactamente, ahí está todo, mis niñas. El perdón, entonces, es una ilusión, pero debido a su propósito, que es el del Espíritu Santo, hay algo en ella que hace que sea diferente. A diferencia de las demás ilusiones, nos aleja del error en lugar de acercarnos a él. Importantísimo, mis niñas, el perdón es una ilusión, pero es la única ilusión que no nos hace caer en otra. Es la única ilusión que detiene el sueño. ¿Ok? Bien claro, aquí lo dice. A Oye, diferencia... Noriko, Dime, Nalau. perdón. Aquí donde dice, pero debido a su propósito, que es el del Espíritu Santo, Así es. hay algo en ella que hace que sea diferente. Ahí no lo entendí. Acuérdense, mis niñas, que las mismas herramientas que utiliza el ego las utiliza el espíritu. El tiempo, el perdón, el espacio, la salvación, el cuerpo. Son herramientas que utilizamos en el sueño y que tanto el espíritu como el ego las utilizan. ¿Cuál es la diferencia, mi Analao hermosa? El propósito que cada uno le da a la misma herramienta. Por eso dice aquí, debido al propósito del perdón que le da el Espíritu Santo, ¿por qué? Porque el ego, mis niñas, también le da un propósito al perdón, el sentirse superior, el decir yo sí te perdoné, yo soy bien bueno y bien lindito, eres bien feo y Dios te va a castigar, o que Dios te perdone. Entonces, la palabra perdón, el instrumento perdón, utilizado por el Espíritu Santo, tiene un propósito que hace que sea distinta a todas las demás ilusiones. Que no se siga propagando la ilusión, que en ese instante se frene la ilusión y podamos entrar en conciencia. Propósito, mis niñas, es lo que hace distinta la herramienta en manos del ego y en manos del Espíritu Santo. Sí, mi Ana Lau hermosa, es la misma palabra, Okay. es el mismo significado, es el mismo concepto. Lo que lo hace distinto es el propósito, mis niñas. Lo voy a volver a leer, Ana Lau hermosa. Gracias. Es imposible concebir que algo creado por él, con mayúscula, pueda necesitar perdón. Con este argumento sostiene que el perdón es parte de la ilusión. Entonces, el perdón es una ilusión, pero debido a su propósito, ¿cuál es el propósito del perdón, mis niñas? Frenar la ilusión. ¿Qué es ese propósito? El del Espíritu Santo. ¿Hay algo en ella? Ojo, en esa herramienta que hace que sea distinta. No propaga más ilusiones. Dime, amiga hermosa. A ver, Nori, si entiendo eso que estás diciendo es que frena la ilusión. Entonces, ¿eso quiere decir que frena mi percepción? No, la cambia y me hace más consciente. Ok, al momento de que yo ya no veo o sea, el propósito del ego y del espíritu, veo el El del propósito del ego. espíritu, perdón, lo veo, el chiste es ver el del espíritu, y entonces en ese momento freno mi percepción errónea, la del ego, Exactamente. y entonces, por eso dicen que no hay nada, porque pues al frenar la ilusión y ya estar en el espíritu, pues entonces no hay, estoy en donde debo estar. ¿Es correcto?
dentro del sueño. Esto es bien importante. Muy bien, Leti. Pero aquí suele haber un sesgo donde me puedo A confundir. ver, Creer que el frenar la ilusión es salirme de ella. Yo voy a seguir en la ilusión, pero no la voy a propagar, no la voy a profundizar, no le voy a dar energía, porque cuando ocupo el perdón con el propósito del espíritu, ¿cuál es el propósito del espíritu? Que nos demos cuenta que estamos en una ilusión. Cuando yo me doy cuenta de algo, lo hago consciente y el hacerlo consciente lo frena, como que entonces, me detiene. entonces el perdón no es la visión correcta, sino frenar el ego. Es la percepción correcta, Leti. ¿Sí? Es la percepción correcta. Sí. ¿Por qué? Porque cuando yo perdono desde el espíritu, esto es fundamental, mis niñas, Sí. paso por alto el error. De hecho, el propósito del perdón es pasar por alto el error. ¿Sí me siguen? ¿Hasta aquí vamos bien? Y si yo paso por alto el error, freno la ilusión. No le estoy alimentando diciendo él tuvo la culpa, él es malo o no me fijé y mira lo que me pasó por mi culpa, aviento las culpas de afuera para adentro. El perdón, mi amiga hermosa, y todas, es el cambio de percepción. Pero es sumamente importante que entendamos que tengo que entregárselo al espíritu. En el perdón verdadero, Noriko ya no interviene. Noriko, desde el personaje, no entiende qué es el perdón. A ver, Por amiga, un eso, ejemplo bobo, o sea, un ejemplo un, e- tonto. un ejemplo maravilloso, mis niñas, la cabaña. Ya todos han visto la película, leído el libro. Sí. Ese es el ejemplo perfecto. Él, cuando pasa por alto el asesinato de su hija desde el ego, logra el perdón verdadero, auténtico y frena la ilusión. ¿Cuál era su ilusión? Lo que le había hecho el papá. Quien vio la película, porque en el libro no tocan lo del papá, en la película sí, cosa que se me hace muy curiosa. Y él traía cargando al papá. Y es hermoso cuando él logra perdonar al papá y entonces, como hola, perdona todo lo que no había perdonado, incluida el asesinato de su hija. Entonces, eso de la cabaña, amiga hermosa, es un ejemplo hermoso del verdadero perdón. Y si se fijan, él como personaje ya no interviene, ya es el espíritu, la negrita hermosa que está llenándole ahora sí que el alma, ayudándole con los mensajes. Va de tarea el fin de semana ver otra vez la cabaña, porque, ay, sí, yo ya la vi, pero créanme, si la vieron hace un mes, la van a ver mañana o el sábado distinta. Va. Sí, ya Porque, entendí. Nori, yo ya, ay, perdón, no, adelante, adelante. No, no, ya, gracias. no, a ti, amiga No, a ti. hermosa, dime. Ay, a ver, Norico, yo ya o sea, ahorita me perdí porque, o sea, si supuestamente no hay nada que perdonar, ¿no es así? Claro, pero Y entonces, maravilloso, mucho ojo. No hay nada que perdonar, pero primero tengo que pasar por el proceso, mi Ana Lau hermosa, y vuelvo a sacar el ejemplo de la cabaña. Él no podía perdonar directo el asesinato de su hija. Tuvo que irse a perdonar al papá para poder perdonar, y ahí no hay nada que perdonar, para poder perdonar a su hija. Estoy hablando en dualidad. ¿Qué pasa? Cuando yo logro entender que todo lo que sucede es perfecto, que es lo que le pasa al personaje de la cabaña, que lo que vivió con el papá era parte de su proceso natural, y ahí viene el perdón un poquito dual, me doy cuenta que no hay nada que perdonar porque todo entra en un proceso perfecto de evolución, de crecimiento, de recuerdo. Pero mi Ana Lau, para que yo pueda llegar a un entendimiento cristalino de que no hay nada que perdonar, primero tuve que pasar por el perdón dualista, el perdón un poco entregado al espíritu para que me ayude a entender que verdaderamente no hay nada que perdonar. Yo no puedo llegar al no hay nada que perdonar desde Noriko, desde el personaje. Tuve que haber hecho el proceso de reconocer, de entender el sueño, no de entender el sueño, sino reconocer el sueño, rendirme, no entiendo nada, entregarle al espíritu y entrar como en ese flujo de perfección
para verdaderamente, lejos de entender a Ana Lau, sentir que no hay nada que perdonar. Es una confianza, una certeza, es como confabular todos los atributos del Maestro de Dios. Entonces, digamos, mi Ana Lau hermosa, que el hecho de sentir que no hay nada que perdonar ya no le corresponde a Ana Laura. Por eso te sientes ahorita abrumada, porque Ana Lau piensa, es que sí hay cosas que tengo que perdonar. Quédate con eso. Tú solo entrégale al espíritu, y ojo, esto va de práctica y va también de tarea junto con ver la película. Tú solo observa, Ana Lau, todas aquellas circunstancias y experiencias donde tú, Ana Lau, desde tu mente recta o lo más recta que puedas, consideras que hay cosas que tengo que perdonar. Ahí quédate y entrégaselas al espíritu. Me traicionó, me robó, me engañó, me mintió, se burló de mí. Lo observo, no entiendo nada. Te lo entrego a ti, Espíritu Santo. Perdona a través de mí, pasa por alto a través de mí. Y haciendo eso normalmente, automáticamente, cada día, diario, en todo lo que tengo que perdonar, un día, Ana Lau, de la nada, te vas a dar cuenta que no había nada que perdonar. Pero ese ya no fue tu trabajo. Tu trabajo fue reconocer lo que tú creías que había que perdonar. Y se lo entregué al espíritu porque Ana Lau perdona desde el ego, desde, yo soy bien linda y bien buena y por eso te perdono, porque soy mejor que tú. De hecho, a mí alguna vez me tocó escuchar a alguien que decía, es que yo perdono porque yo sí oigo a Dios, porque yo sí estoy cerca de Dios, porque en un nivel de superioridad. Y eso era un perdón del ego, enorme. Nunca observo, reconozco que siento que hay algo que perdonar, no sé cómo, y se lo entrego al espíritu. Y un día despertarás en la perfección de no hay nada que perdonar. ¿Sí, Nori, Ana Lau? Sí, gracias, Noriko. No, a ti, mi Ana Lau. Dígame, doña Leti. es lo que vimos la semana pasada que decía, el milagro perdona, el ego condena, Así es. y que el milagro no tiene grados de dificultad, por eso es que no hay nada que perdonar. ¿Sí? ¿Sí va por ahí? Claro, claro. Y tanto el milagro como el perdón, muy bien, doña Leti, tanto el milagro como el perdón, mis niñas, son elementos y herramientas del sueño. Porque como aquí dice, ¿ustedes creen que algo creado por Dios necesita perdón? No. No, obvio no. Obvio no. Pero yo estando en la ilusión, yo estando en el sueño, creyéndome un cuerpo, creo que necesito perdonar. Y esa es una parte, buena de la mente recta. Pero no sé cómo perdonar. Entonces se lo entrego al espíritu. Y ahí viene el milagro, que es el cambio de percepción, que viene pegado junto con el perdón. El milagro perdona. El milagro observa diferente. El milagro no condena. El milagro entrega. Muy bien, doña Leti, ¿sí? Entonces, ojo, ¿cuál es nuestra labor? ¿Cuál es nuestro trabajo? Observar y reconocer en el sueño lo que creemos necesitamos perdonar. Creemos, porque no lo necesitamos, necesitar perdonar. Y rendirme, ¿eh? No luego decir, ay, creo que necesito perdonar esto y entonces lo perdono. No, ahí ya la cagué otra vez. Observo que necesito o que creo, perdón, más bien perdonar. No entiendo y no sé cómo perdonar y lo entrego. Ya vendrá el no hay nada que perdonar, pero ese no es mi asunto todavía. Me queda claro que si no puedo ni perdonar con el espíritu, ahora quiero casi decir no hay nada que perdonar. Es como de recién nacido ponerte a correr, no hay manera. Tienes que pasar el proceso de gatear, agarrarte de un librero y subirte, hacer tus pasitos, caerte. Igual el perdón verdadero. Tengo que pasar por el proceso de reconozco que tengo una emoción densa, que tengo un resentimiento, que creo que aquí necesito perdonar. Segundo paso, pero no sé cómo perdonar, porque no quiero perdonar como siempre lo he hecho. Y tercero, lo entrego. Te lo entrego a ti, espíritu. Ayúdame al entendimiento, a la manifestación del verdadero perdón. Y un día te darás cuenta que no hay nada que perdonar. Sí, mis niñas, qué mejor herramienta para lograrlo que el curso de milagros. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí entonces?
Sigo, mis niñas. Párrafo segundo. Al perdón. Perdón, Nori, ¿qué página? Hola, Meli. Página 90 del Manual para el Maestro. Número 3, Gracias. el perdón y la faz de Cristo. Ya, clarificación de términos, Meli. Ya casi acabando. Vamos, párrafo 2. Al perdón podría considerársele una clase de ficción feliz. Mucha atención. Una manera en la que los que no saben pueden salvar la brecha que su percepción, entre su percepción y la verdad. ¿Cómo sigue aquí dando el argumento de que el perdón es parte, mis niñas, del sueño? Es una ficción, sueño, ilusión feliz. No pueden, sigo leyendo, pasar directamente de la percepción al conocimiento. Ahí está, lo que les estaba diciendo hace ratito. No podemos brincarnos los procesos. No puedo, ni siquiera gatear y de repente correr. Necesito gatear, caminar, así, pasito a paso, porque no creen que esa sea su voluntad. Esto hace, ojo, que Dios parezca ser un enemigo en lugar de lo que realmente es. Y ojo, mis niñas, no podemos pasar de la percepción al conocimiento porque no logramos el recuerdo. Porque si realmente entendemos que no somos el cuerpo, la percepción ni siquiera es necesaria. ¿Estamos de acuerdo? La percepción ni siquiera la necesito, porque es parte del sueño, es parte del cuerpo. Y es precisamente, mis niñas, esta percepción de mente la que hace que no estén dispuestos a simplemente ascender, aquí está, y retornar a él en paz. Claro, aquí te dice el curso, tú deberías un día, lo contrario a lo que les digo, tú deberías un día despertar y ya estar completamente conectado, pero por la pesadez del cuerpo, por la asociación al sueño, y porque es parte del proceso aquí en la ilusión, tengo que llevar un proceso, pasitos, pero porque creo que soy lo que no soy. Si yo lograra recordar mi conexión, lo que realmente soy, yo no necesitaría este proceso. Pero bueno, estamos aquí, fue un acuerdo, no pasa nada, nos vamos divirtiendo durante el proceso. Párrafo tercero, y de este modo necesitan, aquí viene, una ilusión de ayuda, porque se encuentran desvalidos, o por lo menos eso creemos, mis niñas. Un pensamiento de paz con mayúscula, porque están en conflicto. Dios sabe lo que su hijo necesita, ojo, antes de que él se lo pida. Bien importante. Dios no se ocupa en absoluto de la forma. Para nada, mis niñas, Dios no se ocupa en absoluto de la forma. Pero al haber otorgado el contenido, su voluntad es que se comprenda la forma. ¿Y cómo logro eso, mis niñas? Yendo más allá de la forma, viendo qué mensaje subyacente trae la experiencia humana. Y ahí veo el contenido y dejo de lado la forma. ¿Sí? Y eso basta, dice aquí. Las formas se adaptan a las necesidades, ojo, pero el contenido es inmutable, tan eterno como su creador. Ayer lo platicaba con mi mamá. Dos personas, voy a hablar muy dual, mis niñas, porque quiero poner en contexto esto que acabamos de leer. Dos personas viviendo la misma experiencia. Y ayer poníamos un ejemplo muy radical, que es la muerte de un hijo. Cómo cada quien lo vive distinto. Para una puede ser verdaderamente la muerte y para otra puede ser un acontecimiento más y el que sigue. Dos experiencias físicas con la misma forma, muerte de un hijo, contenidos distintos, mis niñas. Y dice aquí, las formas se adaptan a las necesidades. Tú vas a vivir
o a experimentar lo que necesitas en función de emociones. Pero el contenido, es decir, la lección, el mensaje, es inmutable, es tan eterno como su creador. Por eso el curso te lo dice y yo se lo repito, la forma es irrelevante. Si no comprendo el mensaje, la lección, el contenido, ¿de qué sirvió la forma, mis niñas? De nada, de nada. Mucha atención, porque por la misma asociación que tenemos con el cuerpo, con la ilusión, solemos apegarnos a la forma y perdemos de vista el contenido. ¿Y qué hace eso? Obliga al universo, al ser cuántico, llámenle como mejor les acomode, a repetirnos la lección en un nivel más alto porque no entendí en el pasado. Nada más, ¿eh? Porque esa experiencia física tenía un propósito, el que yo me hiciera más consciente, despertar un poquito más, y no lo logró. ¿Qué mensaje le estoy mandando al universo? Güey, no entendí. Necesito más fuerte. Y me lo sube. ¿Sí? ¿Vamos bien? Párrafo cuarto. Antes de que el recuerdo de Dios pueda retornar, es necesario ver la faz de Cristo. Faz de Cristo, visión crística, milagro, inversión en la percepción de incorrecta a correcta, ¿ok? Faz de Cristo. Antes de que yo pueda tener el recuerdo vivo, y aquí se refiere a recuerdo con conocimiento, sabiduría pura, primero tengo que lograr la percepción correcta, ¿ok? La razón, dice aquí, es obvia. Y subrayamos, para ver la faz de Cristo se requiere percepción correcta, por supuesto. La faz de Cristo es la percepción correcta. El conocimiento, lo de Dios, no es algo que se pueda ver. Pero la faz de Cristo es el gran símbolo del perdón. El preámbulo al conocimiento, el paso previo a la sabiduría total. Primero tengo que observar bien, percibir correctamente para que pueda meterse, adentrarse el conocimiento. Es la salvación, dice aquí. Es el símbolo del mundo real. Acuérdense, el mundo real es el mundo perdonado, el mundo visto desde la faz de Cristo. El que la ve, deja de ver el mundo maravilloso. Deja de verlo, ¿eh? No dice que ya se va del mundo, desencarna, no. Deja de verlo. ¿A qué se refiere esto? Mis niñas cambia su percepción. Ya no ves el mundo igual. Y aquí todas lo han y lo hemos experimentado, ¿ok? Está tan cerca ya del umbral del cielo como es posible estar mientras aún está afuera. Maravillosa esta oración 9, la subrayamos y la repito. Cuando logro la percepción correcta, mis niñas, la visión crística, estoy tan cerca ya del umbral del cielo, a las puertas del cielo, como es posible estarlo mientras estoy en el mundo de la ilusión. Digamos que es la parte más elevada a la que puedo yo soñar mientras estoy aquí. ¿Sí? Aspirar a esa posición. Más desde ahí, un paso más basta para entrar. Paso que no damos nosotras, mis niñas, acuérdense. Paso que no damos nosotras. Es el paso final y ese se lo dejamos a Dios. Párrafo 5. El perdón, dice aquí, también es un símbolo, mis niñas. Pero en cuanto que símbolo exclusivo de la voluntad del Padre, no puede ser dividido. El símbolo de Dios no puede ser dividido, no hay de varias.
porque es la voluntad del Padre. El recuerdo, la conexión. Y así, ojo, a través del perdón entregado al Espíritu, mis niñas, la unidad que refleja se convierte en su voluntad. ¿Por qué? Y lo que decían Alao, pues no que el perdón es, no hay nada que perdonar. Cuando yo llego a ese punto de entender que no hay nada que perdonar, está la unicidad en todo su esplendor. ¿Estamos de acuerdo? Se borraron personajes, se borraron circunstancias, la unicidad, todo en uno. Es lo único que aún está en el mundo en parte y que al mismo tiempo es el puente que conduce al cielo. Su voluntad. Está en el mundo en parte y es el puente a la mente recta. Dime, amiga hermosa. A ver, entonces el perdón no existe, solamente es la voluntad de Dios. Claro, Siendo... claro, muy bien, amiga, porque el perdón, acuérdense que todo lo que está en la ilusión no es real. O sea, es que hasta ahorita estoy entendiendo que, porque decía, el perdón. O sea, y no está, y no hay nada que... Pero ahorita, pues nada más es lo que dice aquí, guión, la faz de Cristo. Punto. Claro. Es ver Exactamente. por los ojos de Dios y ya está. Aparte, como ahorita lo dijiste maravillosamente, el perdón bien entendido es la voluntad de Dios. Ajá. Y es muy delicado, ¿ok? Porque el perdón es, insisto, no vayan a pensar que la voluntad de Dios entendida como el perdón del ego. El perdón es la voluntad de Dios, entendida la voluntad de Dios como unicidad, como no hay nadie afuera, como todos somos uno, como la conexión con el Creador. Exactamente. Cuando yo entiendo el perdón más allá de la forma, me conecto con qué es la voluntad de Dios. Exactamente, amiga. Ok. Ya lo Y si entendí. te Ya, fijas, no, pero súper profundo, o sea, va más allá de lo que puedes comprender a nivel cerebrito, Leti. Está cañón, muy cañón. Pero muy bien, Leti, muy bien, amiga. Gracias, amigo. Sigo entonces. Párrafo 5, oración 3. Es lo único que aún, repito, está en el mundo en parte y que al mismo tiempo es el puente que conduce al cielo, ¿ok? Cielo como estado mentalmente recta total. Párrafo 6. La voluntad de Dios es lo único que existe. Lo único que podemos hacer es pasar de la nada al todo, del infierno al cielo. Ojo, de la percepción incorrecta a la percepción correcta, del estado mental de infierno al estado mental de cielo. ¿Ok? Pregunta, ¿es esto una jornada? Y dice aquí, no, en verdad no lo es. Ojo, ¿por qué no es una jornada? Y es lo que les decía yo hace rato. Pues la verdad no va a ninguna parte. Si yo lograra la conexión, lo que se conoce como la iluminación, los que se iluminaron necesitaron la jornada, no. Digamos que el recuerdo les vino en un instante y no requirieron de la jornada. Pero como dice el curso, nosotros no venimos a iluminarnos, no es nuestro ni siquiera propósito ni interés. Vamos a divertirnos en el proceso mientras me recuerdo. ¿Ok? Aquí sí lo voy a experimentar como una jornada. No pasa nada. Pero las ilusiones cambian, dice aquí, según el lugar o la época, por supuesto, ¿sí o no? El paso final no es más que otro cambio. Así es. Por ser una percepción, ojo, es en parte irreal. Acuérdense, la percepción, aunque sea correcta, no es real, es percepción. Sin embargo, esa parte desaparecerá. Lo que entonces quedará será la paz eterna y la voluntad de Dios. Yo me tengo que ocupar por lograr la percepción correcta. Lo demás no es mi asunto, no me importa. El paso final lo da Dios. Tú ocúpate en llegar a la puerta donde dice paso final. Que bastantito trabajo es ya, ¿no creo? Párrafo 7. Ahora, ya con esa percepción correcta, entregada al espíritu, ya no hay deseos, pues los deseos cambian. Incluso lo que una vez se deseó, ojo, puede hoy volverse indeseable. ¿Sí o no? Puede ser el caso. Esto es así porque el ego jamás, jamás, mis niñas, puede estar en paz.
El ego no sabe qué es paz. Paz es igual a destrucción del ego. Pero la voluntad es constante, permanente, por ser el don de Dios. Y lo que Él da es siempre como Él mismo. Por eso, regresamos al principio. ¿Alguna creación de Dios necesita perdón si crea a su imagen y semejanza? Obvio no, mis niñas, obvio no. Este es el propósito de la faz de Cristo, es el regalo de Dios para la salvación de su Hijo. Contemplan únicamente esto y habrás sido perdonado. Perdonado como metáfora, no hay nada que perdonar, más bien serás recordado, serás redimido desde la palabra entendida desde el Espíritu. ¿Ok? ¿Vamos bien? Párrafo 8. Cuán hermoso se vuelve el mundo en ese instante en el que ves la verdad acerca de ti mismo reflejada en él. Totalmente. Ese es el instante santo. Cuando ves a Dios en el otro desde tu visión, desde tu mente recta. Ahora estás libre de pecado y contemplas tu impecabilidad. Impecabilidad entendida como hecha a imagen y semejanza del ser perfecto. Ahora eres santo y así lo percibes. Y ahora la mente retorna a su creador. La unión de padre e hijo, la unidad de unidades que se encuentra detrás de toda unión, aunque más allá de todas ellas. No se ve a Dios, no, sino que únicamente se le comprende, porque a Dios no se le puede ver. La visión, acuérdense que es un pues, sentido del cuerpo, ¿ok? No se ataca a su hijo, sino que se le reconoce. Recuérdame mientras estoy enfrente de la suegra, del jefe, del marido, del hijo, de todo aquello que no comprendo. Recuérdame. ¿Queda claro, mis niñas? Perdón. ¿Qué es el perdón? ¿Verdaderamente el perdón? La faz de Cristo como preámbulo al conocimiento, mente recta. No, nada tiene que ver Noriko ya para estas alturas ya juega en el mundo de la ilusión, actúa, pero ya no es ella la que decide. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Preguntas? Número 4, mis niñas. Aquí viene, vamos a continuar con lo que estábamos leyendo. Percepción verdadera o percepción correcta, guión, el conocimiento. Si hay dudas, me dice. Párrafo primero. El mundo que ves no es más que la ilusión de un mundo. Dios no lo creó, pues lo que Él crea tiene que ser tan eterno como Él. Ay, el amanecer en la playa, viendo el mar, qué hermoso. Gracias Dios por este amanecer. Gracias Dios por este amanecer, perdón, se cortó. Dios no tiene nada que ver con lo que de repente va a desaparecer. Y es muy hermoso el amanecer, a mí me encanta. Bueno, prefiero los atardeceres, pero da lo mismo. Nada tiene que ver Dios con nada de formas. Y qué bueno, mis niñas. Créanme, ahorita quizás si están en ego y con resistencia dicen, ay no, están enojadas. Créanme, es una gran noticia. En el mundo que ves, no obstante, no hay nada que haya de perdurar para siempre. Nada, ¿eh? Algunas cosas durarán en el tiempo, algo más que otras. Pero llegará el momento en el que a todo lo visible le llegue su fin, comprobando así que no tuvieron nada que ver con Dios ni con la creación perfecta. ¿Verdad? Afortunadamente. Gracias a Dios. Los ojos del cuerpo no son
Por lo tanto, el medio a través del cual se puede ver el mundo real. Esta oración 1 del párrafo 2, bien subrayada con un plumón que resalte. Pues las ilusiones que contemplan los ojitos del cuerpo solo pueden conducir a más ilusiones de la realidad. Ahí está. Cuando de verdad quieran ver algo, ¿qué hacemos? Cerramos ojitos, porque el ojito físico me engaña, me embelece con lo que observo y me pierde en la ilusión. No hay condicionamientos, no hay a veces sí, a veces no, en esto sí. El ojo físico siempre, ese es un como principio del engañar. Mucha atención con eso. Y eso es lo que hacen, dice aquí. Pues todo lo que los ojos del cuerpo ven, no solo no ha de durar, sino que además se presta, subrayamos bien fuerte, mis niñas, a que se tengan pensamientos de pecado y culpabilidad. Y no se está refiriendo a un stripper acá y tú digas, hijo, qué ganas. No, pensamientos de culpabilidad y pecado, muerte, separación, miedo, tristeza, juicio. ¿Sí? Porque leen pecado y culpabilidad y ya se están imaginando o el pastel si estoy a dieta o el stripper si tengo marido. No, miedo, separación. Los ojos del cuerpo siempre me van a dar fe del cuerpo. Y el cuerpo es el resultado de la culpa. ¿Sí? Esa línea tiene que estar ahorita ya súper clara. Ojo, todo lo que Dios creó, por otra parte, está por siempre libre de pecado y por ende por siempre libre de culpabilidad. Siempre, ¿eh? No dice a veces, no dice pues si te conviene, no dice pues si estás de buenas o de malas, o si hoy te cae bien Dios porque te cumplió un deseo. Siempre. Lo que Dios creó va mucho más allá de la forma. Por eso está libre de culpa. Párrafo 3, mis niñas. El conocimiento no es el remedio para la percepción falsa. Mucha atención, mis niñas, porque esto es mucho de las, pues, filosofías de la nueva era, ¿no? No, el conocimiento no es el remedio para la percepción falsa. Perdón, Nori, Dime, Meli, y tengo aquí algo escrito dime. que recuerdo que fue en un inicio, cuando comenzamos el curso que estábamos entendiendo, y tengo aquí, obviamente, la percepción verdadera es percibir a través del amor, que es mi información, y el conocimiento de lo que estás hablando es la sabiduría de Dios, Exactamente. Muy bien. Sí, perfecto. Exactamente. ¿no? Entonces ya con esta Percibir. anotación como que dije, ah, claro, no Claro, es el conocimiento. no. ¿Por qué? Porque la percepción, sigo viendo y percibiendo formas, pero desde el amor, desde el recuerdo. El conocimiento ya no percibe formas. Pero para que yo pueda llegar a no percibir formas, primero tuve que haberlas percibido de manera correcta, desde el amor, desde el recuerdo, en la entrega al espíritu. Muy bien. Perfecto. Eso que Gracias, no, Nori. a ti, Meli, por compartir. Ahí está. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Gracias, Meli. Sigo leyendo. Repito desde el principio, el conocimiento no es el remedio para la percepción falsa, puesto que al proceder la percepción de distintos niveles jamás pueden encontrarse. ¿Por qué? Porque el conocimiento, lo que va a decir Meli, sabiduría de Dios, percepción sigue siendo parte de la forma, niveles, jerarquías, percepción incorrecta, percepción correcta, no tiene, el conocimiento no, nada que ver. La única corrección posible, ojo, para la percepción falsa es la percepción verdadera. Esta tampoco va a perdurar, la verdadera. Pero mientras dure su propósito,
de la percepción verdadera será sanar. La percepción verdadera es un remedio que se conoce por muchos nombres. Hermoso esto, mis niñas, subrayamos, repito, la percepción verdadera es un remedio que se conoce por muchos nombres. El perdón, la salvación, la expiación, la percepción verdadera, son todos una misma cosa. ¿Sí? ¿Ya va quedando más claro? Porque luego, desde la mente separada, desde el ego, siempre queremos encasillar los conceptos, mis niñas. El perdón, sentirme superior y decirle a alguien que, bueno, te perdono. O sea, siempre encasillamos. Y aquí nos está diciendo, la percepción verdadera tiene muchísimos nombres. Se puede manifestar de muchísimas maneras. ¿Sí? Son el comienzo de un proceso cuyo fin es conducir a la unicidad, que los trasciende, por supuesto, a todos, mis niñas, los trasciende a todos. Ya no ve formas, ya no ve cuerpos, mucho más allá de cualquier cosa que tenga que ver con la ilusión. La percepción verdadera es el medio por el que se salva al mundo. Bien importante, ¿ok? O sea, al mundo no se le salva haciendo cosas bonitas y regañando a todos y recomendándoles el curso de milagros y yendo a dejar a la Cruz Roja comidita para que la manden a donde hay guerra. No, no, mis niñas, dice aquí, la percepción verdadera es el medio por el que se salva al mundo de las garras del pecado. Pecado entendido como percepción incorrecta, separación, miedo, ego, ¿ok? Pues el pecado, todo eso que acabo de decir, no existe, no es real, porque no procede de Dios, mis niñas. Y esto es lo que la percepción verdadera ve, reconoce. El mundo se yergue como un sólido muro ante la faz de Cristo. Pero la percepción verdadera lo ve solo como un frágil velo, tan fácil de descorrer que no podría durar más de un instante. Entre metáfora y literal. Por fin se ve el mundo tal como es. Y ahora no puede sino desaparecer, pues en su lugar ha quedado un espacio vacío que ha sido despejado y preparado. ¿Qué es esto, mis niñas? Reconocer al mundo del sueño, no entiendo nada, y entregarlo. Cuando yo entrego algo, y vamos a hacerlo de manera física, si yo tengo aquí mis lentes rojos que le gustaron a mi Ana Lau hermosa, y se los presto a Ana Lau, yo me quedo sin ellos. Dejo un espacio para que entren otros lentes. Cuando yo observo la ilusión y no la entiendo y la entrego, dejo espacio para que la percepción correcta entre. Pero primero tengo que dejar el espacio. ¿Pero qué te dicen las filosofías de la nueva era, el ego? No, aquí con el ego y a ver, bueno, que venga la verdad, a ver cómo que sí. No, porque, y esto es parte muy normal de la dinámica, como yo creo que soy el sueño y me asocio con el sueño y me reconozco, me identifico con el sueño. Y de repente alguien llega y me dice, para que te llegue la verdad tienes que soltar el sueño. Es como decir, tienes que soltar lo que eres. Y entonces, ¿dónde me quedo? Me da miedo. No pasa nada, es parte de. ¿Ok? ¿Vamos bien? Donde antes se percibía destrucción, aparece ahora la faz de Cristo. Y en ese instante el mundo queda olvidado y el tiempo acaba para siempre, al disolverse el mundo en la nada de donde provino. Se refiere como metáforas a desde la visión incorrecta logro la correcta. Y dice aquí, el mundo real, es decir, un mundo perdonado, no puede durar mucho. Claro que no, porque es el preámbulo al conocimiento, por lo mismo no dura mucho. Era la morada de los cuerpos, pero el perdón mira más allá de ellos, más allá de los cuerpos. En eso radica su santidad.
Así es como sana, viendo más allá de la forma, mis niñas. El mundo de los cuerpos es el mundo del pecado, pues solo si el cuerpo existiese, sería posible el pecado. Y como el pecado no es posible, por eso el cuerpo no existe. El pecado acarrea culpabilidad. Tan irremediablemente, mis niñas, y esto va subrayado. Repito, el pecado acarrea culpabilidad. Tan irremediablemente como el perdón acaba con la culpa. Y van inherentes, ¿eh? Pecado, culpabilidad, perdón, cero culpabilidad. Y una vez que ha desaparecido todo rastro de culpabilidad, es decir, toda la visión errónea, toda la percepción falsa, pregunta, ¿qué queda que pueda seguir manteniendo al mundo separado y fijo en su lugar? Nada. Ponemos ahí con un lapicito, con una pluma, no queda nada. ¿Por qué? Porque la idea del lugar habrá desaparecido también, junto con otra herramienta maravillosa del sueño, que es el tiempo. Claro, herramienta maravillosa si se la entrego al espíritu, porque si se la entrego al ego, el tiempo hace un desmadre. El ego hace un desmadre con el tiempo. Y lo ocupa solo para que yo sienta culpa, remordimiento, viva en el pasado, acá con sentimientos horribles o futureando, llena de ansiedad, pensando que a ver cuándo llega mi momento. El tiempo, herramienta de la ilusión, siempre con el propósito del Espíritu Santo. Si no, tremenda revolcada que nos mete. El cuerpo es lo único que hace que el mundo parezca real, pues al ser algo separado no puede permanecer donde la separación es imposible. Totalmente, mis niñas. El perdón prueba, ojo, que es imposible porque no lo ve. Claro. Acuérdense que para el ego, el cuerpo es como su testimonio de que es real. Y como insisto, nos identificamos tanto con la forma. El ver un cuerpo me da testimonio de que es real lo que estoy viendo. A cuestionarlo, ¿ok? De tarea 3. Todo lo que observo en la forma, cuestiono, cierro ojitos e invoco la visión crística. Y lo que entonces pasa por alto, ojo, deja de ser comprensible para ti. Claro. Tal como una vez estabas seguro de su presencia. ¿Qué tal, eh? Aquí está la inversión total de pensamiento, el milagro en su máximo esplendor. Este es el cambio que brinda la percepción verdadera. 2 puntos. Ojo, y subrayamos por favor bien fuerte, mis niñas. Lo que antes se había proyectado afuera, ahora se ve adentro. Y ahí el perdón deja que desaparezca. Me hago responsable, ¿no? Podría ser. Ahí se establece el altar al Hijo y ahí se recuerda a su Padre. Mente recta. Ahí se llevan todas las ilusiones ante la verdad y se depositan ante el altar. Lo que se ve como que está afuera, ojo, subrayamos, repito, lo que se ve como que está afuera no puede sino estar más allá del alcance del perdón, pues parece ser por siempre pecaminoso. Por eso el ego me dice, aviéntalo allá afuera, desconócelo, bien lejos. Pregunta, ¿qué esperanza puede haber mientras se siga viendo el pecado como algo externo? Pues nada, porque como lo veo afuera, me disocio de eso, no me hago responsable, no lo abrazo, no lo abarco. ¿Qué remedio, sigue preguntando, puede haber para la culpabilidad? Mas al ver a la culpabilidad, ojo, subrayamos, mas al ver a la culpabilidad y al perdón dentro de tu mente, estos se encuentran juntos por un instante, uno al lado del otro, ante un solo altar.
Y esto es como una analogía de cuando estoy en un cuarto oscuro y lo prendo. Ante la oscuridad llega un foco lleno de luz. ¿Qué pasa con la oscuridad, mis niñas? Desaparece. Igual aquí. Ahí por fin la enfermedad y su único remedio se unen en un destello de luz curativa. Dios ha venido a reclamar lo que es suyo. El perdón se ha consumado. Aquí está una parte del proceso que tengo que hacer. Reconocer el sueño, el pecado, de lo que me disocié, de cómo proyecto, de cómo condeno y crucifico al de enfrente. Lo reconozco, lo abrazo de la mano del Espíritu y en ese reconocimiento se ponen ante el altar. Y como uno es verdad, el otro desaparece. Y ahora, párrafo 7, el conocimiento de Dios, que es inmutable, no cambia, absoluto, abarca todo, puro, limpio y completamente comprensible, porque es lo que yo soy, entra en su reino. Ya no hay percepción, ni falsa ni verdadera. Ya no hay perdón, pues su tarea ha finalizado. Ya no hay cuerpos, pues han desaparecido ante la deslumbrante luz del altar del Hijo de Dios. Dios sabe que ese altar es el suyo, así como el de su Hijo. Y ahí se unen, pues, ahí el resplandor de la faz de Cristo ha hecho desaparecer el último instante del tiempo. Y ahora la última percepción del mundo ya no tiene propósito ni tampoco causa. Pues ahí donde el recuerdo de Dios ha llegado finalmente, ya no hay jornada, ya no hay creencia en el pecado, por supuesto, ya no hay formas, ya no hay cuerpos, ya no hay paredes, ya no hay limitaciones, ya no hay mentes separadas. Y la sombría atracción de la culpabilidad y de la muerte se extingue para siempre. Todo esto son metáforas, acuérdense que esto ya no es nuestro asunto, nos está explicando un poquito qué es lo que pasa cuando trasciendo ya la percepción correcta. Y párrafo 8, con esto cerramos, ¿qué razón teníamos o tenían? No lo vamos a cerrar ahorita el texto y qué bueno, vámonos con calma porque se va con mucha tarea. Párrafo 8, oh hermanos míos, si tan solo superáis o supierais cuánta paz os envolverá y os mantendrá a salvo, puros y amados en la mente de Dios, si tan solo tuviéramos un así como un vestigio, así algo muy leve de esa paz, no haríais más que apresurarnos a encontraros con Él en su altar. Por supuesto. Si tuviéramos la idea de lo que realmente implica el sueño, la pesadez de creernos un cuerpo, de lo hermoso que es la conexión, pero no, nos gusta el sueño. Santificados sean vuestros nombres y el suyo propio, pues se unen ahí en ese santo lugar. Ahí, Él se inclina para elevaros hasta Él, liberándoos de las ilusiones, para llevaros a la santidad, liberándoos del mundo, para conducirnos a la eternidad, liberándoos de todo temor y devolviéndonos al amor, a lo que realmente somos, a lo que dijo Meli, el milagro es el amor, el recuerdo de lo que somos, el perdón es manifestar lo que somos. Ya no entendamos el perdón como el ego nos dice que lo entendamos, el perdón que implica que no hay nada que perdonar, que es pasar por alto el error, el perdón es manifestar lo que somos realmente. ¿Es complicado? Lo complicado es creerme que soy Noriko y que tengo que andar perdonando, sí, perdonando, no, este es bueno, este es malo. Eso sí que está de la refregada, cansado, horroroso. Preguntas, mis niñas hermosas.
Se van con tarea. Vuelvan a ver La Cabaña. Si tienen tiempo, el dominguito andan ahí echándola. Ay, ¿qué hacemos? ¿Qué vemos de películas? Échense La Cabaña otra vez. Acuérdense, nunca vio lo mismo, aunque vea lo mismo. Y ya con esta comprensión, vean qué interesante manejan ahí el verdadero perdón. Mis niñas hermosas, muchísimas gracias. Las veo de hoy en 8. Descansen, cenen ricos. Cualquier cosa, aquí ando. Ay, muchísimas Gracias, buenas Poli, noches. estuvo increíble, gracias. A ustedes, mis niñas Gracias, buenas hermosas. Bye, noches. bye.